A propósito, bueno, primero de todo, muchas gracias al Parlamento por la invitación y gracias a todos también por venir, por hacer un pequeño hueco en vuestras cenas de trabajo en las cuales todos estamos ahora inmersos, para hablar de un tema que yo creo que es extremadamente importante, que es las elecciones al Parlamento Europeo en 2019, qué es lo que va a ocurrir con la participación electoral y, sobre todo, si es algo que debería preocuparnos o no. Y permitidme que comience con una pequeña provocación y vayamos al núcleo. ¿Nos tiene que preocupar que la gente participe o que no participe en unas elecciones? Las teorías elitistas de la democracia lo que os dirían es que esto no es un problema. Es decir, está bien que participe la gente, que algunos se impliquen, pero que lo haga demasiada gente realmente lo que está es revelando una patología del sistema, porque la participación electoral suele subir en contextos en los cuales hay mucha polarización, mucha importancia de los extremismos. Pongo un ejemplo, las pasadas elecciones catalanas fueron las más participadas de la historia. Pero esto lo que señalaba era una importante fractura dentro de su sociedad. Por lo tanto, podríamos extrapolar este mismo argumento al caso del Parlamento Europeo. Evidentemente, yo no soy de esa opinión, y estoy seguro que el Parlamento tampoco lo es, pero por dos razones. Se han puesto sobre la mesa los argumentos de carácter de legitimidad, es decir, cuanta más participación electoral, mejor, porque más legitimadas estarán las instituciones en las decisiones que toman. Pero a mí como demócrata hay una segunda dimensión que me preocupa todavía más, que es en qué medida las instituciones son representativas. Es decir, cuanto mayor sea la participación, más implicación de la gente habrá, más demandas habrán canalizado a las instituciones y las instituciones más caso les prestarán a la hora de hacer políticas. O dicho en plata, si tú no te sientas a la mesa, eres parte del menú. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Si la gente no participa, las instituciones no son receptivas y después no hacen políticas para ellos. Y esto es algo que, entendiendo la juventud de la mayor parte del auditorio, podemos comprender desde cierta perspectiva la enorme ausencia y tradicional ausencia de políticas juveniles en este país y en otros tantos, vinculado al hecho de que no participamos en las elecciones. Dicho esto, permitidme ilustrar brevemente, porque Ilke ya lo ha hecho, así que voy a pasar muy rápido, y de hecho mi presentación va a ser rápida, las características de la contienda. Y es algo que yo creo que básicamente ya estamos todos alineados con esto. Sabemos que estas elecciones son las caracterizadas normalmente como elecciones de segundo orden. En esta categoría no solo entraba el Parlamento Europeo, también las elecciones autonómicas en el pasado se las calificaba de segundo orden, cada vez van siendo menos de segundo orden, a medida que los ciudadanos van aprendiendo también el tipo de competencias que tienen las autonomías en España y cómo eso le afecta a la vida. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde la idea de buena información a los ciudadanos sobre el peso de las instituciones, sabemos que funciona. En el medio-largo plazo, lleva tiempo, pero funciona. Y en ese contexto, claro, efectivamente, como las elecciones al Parlamento Europeo, en un principio, no solo es una institución lejana, sino que además no elige ejecutivo, en teoría, porque precisamente la idea de los Spitzenkandidaten era para demostrar que sí, que en el fondo sí que elegimos ejecutivo, pero ya sabéis que es un sistema muy peculiar el que tenemos, ¿no?, con nuestras instituciones, en la que prima también un control democrático entre ellas, por lo tanto no funcionan como un parlamento al uso en un sistema parlamentario exactamente. Esto preocupa a los ciudadanos hasta cierto punto porque tampoco terminan de identificar unas líneas claras de fractura, ¿no? No existe una mayoría de izquierda si gobierna la izquierda, una mayoría de derecha si gobierna la derecha, sino que hay una suerte de gran coalición permanente, ¿no? Y eso a la gente en un principio dice, bueno, pues ¿qué más da lo que vote si al final se alían los mismos siempre para gobernar? Sabiendo los que estamos en esta sala que es algo mucho más complejo, pero es complicado de transmitir. Y como ya ha señalado Ilke, efectivamente la traducción es que tenemos una participación electoral baja, generalmente es más baja que en los comicios generales, tenemos una mayor fragmentación y además tenemos menos voto a los dos grandes partidos, ahora ya no son grandes, son peques todos en realidad, pero digámoslo así que el voto es menos estratégico y por lo tanto la gente vota otras opciones. Y recordad siempre, si queréis fundar un partido en España, pues empezad por las elecciones al Parlamento Europeo. Hay que empezar siempre por ahí, es buen target, ¿vale? Y claro, lo que tenemos es más electores sinceros y, por lo tanto, la movilización diferencial del tipo de elector es muy importante, porque los electores que están en posiciones más euroescépticas o más extremas son votantes que van regularmente a participar. Se abstienen más los electores de posiciones templadas y, por lo tanto, también vemos que justamente las fuerzas euroescépticas muchas veces se benefician de la politización de Europa. Ahora voy a tratar un poquito más esto. El sistema electoral europeo es un elemento que también es muy importante y
lo damos como por descontado, pero que sepáis que en función del país tienen sistemas distintos. Vosotros sabéis perfectamente que nosotros en España no tenemos barrera electoral para la elección al Parlamento Europeo. Había una discusión a propósito de si introducirla o no, que de momento parece que no se va a aplicar en esta elección. Hemos elegido hasta la fecha 54 eurodiputados, pero fijaos que según el país esto oscila, y ya sabéis que vamos a pasar a 59. 3 reflexiones, muy breves. Primera, a mi juicio, y también un poco para provocar, ha sido una pena que lo de las listas transnacionales no haya salido adelante. Creo que era un elemento que podía haber servido para enganchar a determinado elector y, por lo tanto, haber permitido algo más de sofisticación también del espacio europeo. Segundo, fijaos la paradoja. El Parlamento Europeo y su sistema electoral extremadamente proporcional es el mismo que alimenta a las fuerzas que lo quieren destruir. Es decir, Nigel Farage o Marine Le Pen difícilmente hubieran sido diputados en sus países, dado que tienen unos sistemas electorales muy mayoritarios o son sistemas electorales a segunda vuelta. ¿Por dónde empiezan? Por el Parlamento Europeo. Adaptada la directriz de que queríamos tener un sistema proporcional, tenemos que asumir que la proporcionalidad tiene las dos caras de la moneda. No solo el que efectivamente se reparten con mayor justicia el porcentaje de votos y de escaños, etcétera, para los diferentes partidos, sino que también tenemos este tipo de dinámicas, que es que justamente estas fuerzas tienen capacidad para entrar en las instituciones y, por lo tanto, también para erosionarlas. Y tercera reflexión, muy breve, y esto tal vez para el futuro. Hemos decidido copiar en nuestro sistema electoral la estructura de la papeleta que tenemos para las elecciones generales, autonómicas. Yo creo que el Parlamento Europeo ofrece un marco ideal para experimentar con esto. Es decir, creo que si tuviéramos un cierto desbloqueo en la papeleta al votar al Parlamento Europeo, o que se permitiera un sistema de listas alternativo, esto es una reforma institucional muy barata de hacer porque la podemos hacer nosotros solos. No tenemos por qué tener el mismo sistema de papeleta para todas las elecciones. Yo creo que sería un elemento interesante, porque además serviría a otra cosa, a que nuestros eurodiputados, que ya están lejos los pobres y hacen lo que pueden, todavía se trabajaran más la circunscripción. Todavía os vendrían más a ver. Y eso es un elemento muy importante, porque la gente no solo vota en función de lo que le interesa, también vota si le llaman a participar. Y quienes movilizan el voto, quienes siempre son los grandes actores, no son las instituciones que hacen llamadas genéricas a la participación. Son los partidos políticos, los que te dicen tu voto cuenta, puede ser decisivo, si tú no vas ellos vuelven. Ese tipo de estrategias las siguen los partidos y ellos son los principales agentes de movilización. Creo que esto, lo dejo aquí como idea para debate después, podría ser interesante porque es una reforma relativamente barata y ya veis que en el resto de países tienen otros sistemas también con voto preferencial y ya sabéis, no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ahí. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? La participación electoral va a subir. No va a ser un problema. Ya sé que es una cuestión... Ahora voy a profundizar más en esto, pero como ha explicado Ilke antes, cuando las elecciones son concurrentes, la participación se incrementa. Soy yo, ¿verdad? La participación... Si no, dame el de mano, ¿eh? Dame de mano. Dame mano. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que encender nada. Vale, spoiler, la participación electoral va a subir. ¿Vale? Esto se va a incrementar de manera natural porque el 26 de mayo vamos a tener elecciones municipales, autonómicas de régimen general, europeas, no sabemos si generales, y si además estás en las islas o en Euskadi, votarás también a los cabildos insulares y a las diputaciones provinciales. O sea, va a haber hasta 4 urnas en algunos sitios, quién sabe si 5. ¿Vale? Vamos, esto es interesante. Y además, fijaos, el sistema de reparto también cambia. Vamos a pasar a elegir a 59 eurodiputados, ¿vale? Se van nuestros colegas británicos, por lo tanto, toca más a repartir. Y, de hecho, esto nos sitúa un poquito mejor en la relación población-escaño respecto al resto de países, ¿vale? España estaba un poquito por debajo de los eurodiputados que le tocan. Esto nos ayuda a ajustar. Hay otra parte de eurodiputados que los hemos dejado en la bolsa. Y, lo que es objetivamente cierto, estamos en el mayor contexto de politización de la Unión Europea de nunca en nuestra historia. Es decir, la época del consenso permisivo, esta idea de vamos a ir construyendo Europa, más Europa, todo el mundo gana, se acabó. ¿Vale? Ahora estamos con los 4 jinetes del apocalipsis, Brexit, Trump, eje norte-sur, eje este-oeste.
Debate continuado, nunca se había prestado tanta atención a lo que está ocurriendo en Europa, las elecciones de otros países, a ver cuál es el contexto nacional en diferentes lugares, y esa politización, fijaos, justamente coincide con los momentos de mayor parálisis, fragmentación y volatilidad de nuestro periodo reciente. Estamos viviendo además la crisis de las dos grandes familias tradicionales, socialdemócratas y conservadores, están en caída libre, y esto es algo que está, entre comillas, a favor de la corriente, es decir, la historia empuja por ahí. En el siguiente sentido, es muy difícil que en los ciclos venideros vayamos a ver una recomposición de las familias tradicionales. Vamos a ver una fragmentación, una reelaboración del mapa político, pero el hecho evidente es que esta fragmentación y volatilidad va a seguir con nosotros un tiempo largo. ¿Vale? Por lo tanto, briconsejo también del día. Quien mira hacia atrás es como una estatua de sal y termina paralizada. El pasado ha estado muy bien. ¿Vale? Ahora tenemos que entender este nuevo contexto para ver cómo podemos actuar también. Sin pasar del enorme pesimismo de 2016 a esta suerte de euforia cuando se salvó la pelota al palo de la gran coalición y de Macron en el 17, ¿vale? Ni tanto ni tan calvo. ¿Vale? Evidentemente tenemos retos por delante, son muy urgentes, la Unión Europea sigue siendo extremadamente necesaria y todos aquellos desde izquierdas y desde derechas que hablan tanto de regular la globalización, a ver cómo lo hacemos si no es con estos instrumentos. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, que ver cómo orientamos ese tipo de retos. Y ahora voy a entrar más en el contexto nacional específico nuestro. Estas son como un poco las 5 tesis que voy a plantear. ¿Vale? Van a ser muy sencillas y yo creo que son razonables. No me pillo los dedos en ninguna de ellas. Primera, asunción, y si no, os invito a algo a todos los en esta sala, os invito a una cena, la participación electoral va a subir. ¿Vale? Fijaos que las elecciones en las cuales la participación electoral fue más alta fue la del 87, que sumaba el hecho de ser concurrentes y además ser las primeras. Por lo tanto, es en las que más fans hemos tenido que nos han ido a votar. En las siguientes, y yo me arriesgo ya y os doy hasta un porcentaje, vamos a estar por encima del 60% de la participación. Y dices, ¿por qué? Porque normalmente en las autonómicas de régimen general estamos por encima del 60%. No me mojo más con el porcentaje específico. Pero esto, en un principio, si estáis preocupados por el caudal de legitimidad del Parlamento Europeo, pues es una buena noticia. España va a puntuar muy alto, por razones un poco tramposas, ¿no? Porque el tema es concurrente. Pero en cualquier caso, bien, lo hemos hecho. ¿Vale? Esto es una buena noticia. Dicho esto, segundo elemento muy importante, y aquí los voluntarios en la sala tenéis un papel fundamental, que sepáis lo siguiente: el español cada vez decide más tarde cuándo acude a votar, a quién vota y si va a votar finalmente. Daos cuenta, en términos de tanto participación electoral como movilización del electorado, normalmente en tiempos de estabilidad una campaña electoral te movía entre el 5 y 7%. Ahora estamos en porcentajes de entre el 20 y 25%. ¿Vale? O sea, tenéis que rayar a la gente para que vaya a votar hasta el último minuto. Ya sé que esto es muy trabajoso, pero creedme, es extremadamente importante y por lo tanto las iniciativas que se hagan durante la campaña electoral pueden ser decisivas para esa movilización que después decante los resultados en un sentido o en otro o haga que la gente finalmente participe. ¿Vale? Ya siento daros tanto trabajo, pero la vida es dura. Dicho esto, y esto es lo que tenemos que hablar en serio, aquí tenéis los datos de las postelectorales sobre qué temas han influido más en el voto de los españoles en las elecciones europeas. Temas españoles, temas europeos o ambos por igual. Fijaos, siempre en torno al 50-60% de los españoles votan al Parlamento Europeo pensando en temas españoles. En torno al 10-20% temas europeos o ambos por igual. Es verdad que estamos en un contexto en el que, para mí, decir tema español y tema europeo cada vez es más borroso, ¿vale? Es verdad. Pero lo que es cierto es que en el próximo contexto electoral en el que va a haber elecciones concurrentes, no sabemos si generales, el debate nacional lo va a secuestrar todo. Lo va a secuestrar absolutamente todo. Va a ser un remolino en el que se va a hablar de Sánchez sí, Sánchez no, si no ha habido todavía generales, o de los gobiernos autonómicos a la vez, y esto es un poco drama desde una perspectiva democrática, porque para que el sistema funcione bien tenemos que asignar bien la responsabilidad a cada nivel de gobierno, pero mucha gente coge la misma papeleta para todas las urnas, y esto es un problema porque a lo mejor tu alcalde lo ha hecho bien, pero tú votas pensando en cómo lo va a hacer el partido en las autonómicas, en el Parlamento Europeo igual no tanto, ¿no? Pero aquí va a haber un reto, yo creo que este es el reto estratégico. Cómo cambiar la conversación hacia temas europeos, ¿vale? Y por eso los medios de comunicación aquí tienen un papel fundamental.
clave, porque si no somos capaces de explicar que el Parlamento Europeo es extremadamente importante en el contexto en el que estamos ahora, entonces yo ya no sé en cuál. ¿Vale? Me he dedicado a dividir estos datos en el siguiente sentido. Perdón que estoy haciendo spoiler igual muy rápido. He repartido y he dicho, bueno, a lo mejor, fijaos, ¿no? He hecho el siguiente razonamiento. A lo mejor esto es un tema generacional. Siguiente sentido. Podría ser que los jóvenes, que ya viven en Europa, conciencia más europeísta, igual han hecho un Erasmus, piensan más en temas europeos a la hora de votar que los mayores que piensan más en temas nacionales. He repetido el mismo ejercicio por género. He repetido el mismo ejercicio por orientación ideológica izquierda-derecha. En ningún caso hay diferencias relevantes. Los jóvenes o los mayores votan exactamente igual pensando en los mismos temas. ¿Vale? Más allá de que los jóvenes no votan, pero también os digo una pista, no votan en ninguna elección. No son las del Parlamento Europeo. ¿Vale? De eso también tendremos que hablar. Aquí es la única diferencia estadísticamente relevante que he encontrado, y es por nivel de estudios. Lo que vemos es que los temas europeos, o ambos por igual, crecen a medida que tienes más nivel de estudios, porque por lo tanto eres como más consciente del peso que tiene la Unión Europea, lo que revela un elemento fundamental, déficit de información y complejidad del asunto. Es decir, esto lo que realmente me está capturando aquí es que hay unos electores que tienen más habilidades cognitivas para entender lo que está pasando en la Unión Europea y que les interesa más también porque normalmente son de origen más acomodado. Aquí tú como institución solo puedes hacer dos cosas o dos contribuciones. Información al máximo, y tenemos un problema que el Parlamento Europeo pues, no va a poder solucionar, que es que sacamos a nuestros estudiantes con 16 años y no saben ni cómo votan en sus elecciones normales. Luego imaginaos la complejidad que tiene para explicar el Parlamento Europeo. Y luego, además de dar buena información, que esto es relevante, generar el ánimo de votar en función del interés. Hay que hacer un esfuerzo, de nuevo los periodistas les va a tocar, hay que traducir esto a lenguaje, háblame más sencillo. ¿Vale? Hay que explicar esto de manera más sencilla, porque la política es muy compleja, pero tenemos que ser capaces de traducirlo de tal manera que la gente vea un rendimiento inmediato, porque si no, estamos cerrando puertas. Quinto elemento. Aquí tenéis la suma de las dos familias tradicionales PP-PSOE, ¿vale? Fijaos que la suma en 2014 ya llegó por debajo del 50%. La suma previsible aquí se estabilizará en torno a eso, incluso bajará más. ¿Vale? De nuevo, ¿is Spain is different? No, España está en su contexto. ¿Vale? Nos estamos fragmentando en toda Europa, estamos viendo el declive de estas dos familias en toda Europa y lo previsible es que la bajada no sea tan bárbara como lo que vimos entre 2009 y 2014. La paradoja también va a ser, y esta es la otra parte, ¿no? Que es que fijaos, en el reparto de escaños que se hizo en su momento, se cristalizó la representación en un contexto político que ya no existe. Es decir, en el año 2014 todavía estaban empezando a asomar la cabeza Podemos, que llegó con 5 eurodiputados, pero ahora ya Podemos, entre comillas, ya es viejo. ¿Vale? Porque tenemos a Podemos, tenemos a Ciudadanos Más Fuerte y la primera contribución euroescéptica que va a hacer España en su historia, ¿vale? Que es Vox. Ante ese contexto, lo que estamos viendo es que va a haber una paradoja, que es que incluso perdiendo votos van a sacar más diputados, porque como repartimos más, vas a crecer casi de manera automática. Pero lo normal es que ahora vayamos mucho más fragmentados. En términos de percepción desde el Parlamento Europeo, ¿cuál es el único que nos preocupa? Vox. ¿Vale? Esencialmente. Porque Podemos puede ser eurocrítico, pero no tiene planteamientos euroescépticos. Pero si ahora vosotros tomáis los últimos datos que ha salido hoy en una encuesta había una pregunta, a ver si luego tengo ocasión de tuitearla, ¿vale? ¿En qué medida usted considera que la integración europea ha ido demasiado lejos? ¿Vale? O tendríamos que integrarnos más en Europa, perdón. En todos los votantes de todas las familias tradicionales, 80% más Europa. Vox en torno al 60%. ¿Vale? De gente que ya está empezando a plantear el parón. Y el tema es que cuando empiecen a plantear el parón, esto es oferta que crea demanda. Es decir, vamos a empezar también a problematizar si no habremos ido demasiado lejos y entonces viene toda esta mezcla del debate de las euroórdenes y todo el mundo no lo entiende, pero dice, es que Europa me lo está poniendo muy difícil, se cuela en el debate nacional por una vía inesperada y entonces lo que generas es más desafección. Y ahí habría que llamar también la responsabilidad a todo el mundo, ¿no? En resumen, y muy brevemente, ¿vale? Porque yo creo que con esto ya lo puedo dejar. Primero, de verdad, la Unión Europea, y no es porque estéis aquí, no pasa nada, es lo mejor que hemos heredado del siglo XX o de las mejores cosas que hemos hecho.
¿Vale? Y es una cosa que merece la pena conservar porque es lo único que nos va a permitir afrontar retos cada vez más globales en un contexto enormemente complejo. No se me ocurre mejor instrumento, con sus problemas, con sus deficiencias, sin lugar a dudas. Pero pensad que estamos en un contexto de enorme inestabilidad y estas elecciones de verdad, ya sé que se dice cada elección, ¿no? Pero estas elecciones que de verdad, que sí, que estas pueden ser muy importantes. ¿Vale? Y lo pueden ser precisamente por esas dificultades que vamos a tener ahora, porque estamos paralizados, no tenemos proyecto, no sabemos hacia dónde tirar. Y es muy importante, por lo tanto, que haya mayorías sólidas en el Parlamento de partidos que tengan una vocación o al menos un proyecto, una hoja de ruta. Ahora, es verdad, las elecciones europeas casi siempre han sido caracterizadas como de segundo orden. Esto no parece haber cambiado a nivel europeo, se siguen manteniendo las mismas lógicas en términos de participación, pero spoiler, en España vamos a mejorar en esto. ¿Vale? Gracias a la concurrencia electoral vamos a tener mucha más participación que en el pasado, con el pequeño problema de que no van a responder los ciudadanos a la pregunta que les estamos haciendo. Van a responder en términos nacionales a una pregunta europea. Y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo enorme por conseguir abrir hueco en las agendas mediáticas para que se dedique de verdad en el debate, si se puede, 2 minutitos, 5 minutitos, ya está. Dime qué piensas de Europa, ¿vale? Sobre todo de cosas concretas que conectan con la vida de la gente y que es muy importante que lo saquemos. Algo que me entristeció enormemente de la anterior campaña, por ejemplo, fue la contraprogramación que hicieron del debate de los Spitzenkandidaten los dos candidatos de PP y PSOE en España, Arias Cañete y Elena Valenciano, contraprogramaron ese debate europeo. Esto no puede volver a pasar. ¿Vale? O sea, tenemos que tener un marco también europeo de diálogo en el cual se puedan plantear estas cosas y tenemos que traer gente de fuera que venga a hacer campaña de aquí y los nuestros tienen que salir a frotarse fuera en Europa. ¿Vale? Pero eso va a depender mucho de si se lo creen o no se lo creen nuestros líderes. Yo creo que ahí está parte del problema también. Y hará falta esforzarse para esto. Los voluntarios ahí tenéis un papel fundamental. Pero es clave que logremos cambiar la conversación. La participación va a llegar. Pero lo que necesitamos es orientar bien la respuesta a la pregunta que le estamos haciendo, que es qué tipo de Europa queremos para nosotros y sobre todo para los que vengan después. Y lo dejo aquí. Gracias.